Hola, les habla José Luis Mendoza, soy el investigador y director del Centro Latinoamericano de Investigaciones sobre Internet, que por sus siglas en español lo conocemos como CRISI, CLISI, CRISI. Y bueno, entre otras actividades, este año tuvimos una presentación que el día de hoy quiero compartir con ustedes en el Mozilla Festival de este año que estamos cursando y conversamos un poco sobre el derecho al autor y la inteligencia artificial como una amenaza de una brecha mayor. Y esto porque comenzamos a hacer algunas consideraciones sobre, bueno, aquí un poco las instituciones que nos apoyaron en esta presentación de este año en el festival, el Centro Latinoamericano, Creative Commons Venezuela y el bufete legal MMD y Asociados. Les comentaba que empezamos un poco a hacernos preguntas sobre la brecha que ya existe. Cuando hablamos de brecha, hablamos de ese espacio que existe o esa separación que existe entre una clase social y otra clase social. La brecha puede ser medida o estudiada desde distintos enfoques, desde distintos puntos de vista. Podemos tener, por ejemplo, una brecha salarial que existe, es una realidad, lamentable, pero es real. Ojalá y estamos trabajando para que deje de serlo, pero el día de hoy existe una brecha salarial entre las mujeres y los hombres. Es decir, las mujeres y los hombres que hacen exactamente el mismo trabajo, las mismas funciones, en las mismas condiciones, las mujeres ganan menos que los hombres. Entonces ahí hay una brecha salarial, hay un espacio entre un grupo y otro, en este caso medido o estudiado desde el punto de vista de salario. Así también vamos a encontrar otras brechas sociales, que es cuando, por ejemplo, un grupo de individuos no accede a una serie de derechos o beneficios o condiciones donde puedan ejercer su vida y realizar sus derechos humanos, ya sea por discriminación de algún tipo, por racismo, por temas políticos, etcétera. Entonces, existen esas brechas, lamentables todas ellas, y cada una de ellas seguramente con grupos organizados trabajando para disminuirlas al menos, pero siempre está latente el riesgo de que sean mayores, de que se hagan más grandes, de que exista un espacio mayor. Y eso es lo que nosotros quisimos abordar. Es posible que esa brecha que existe entre privilegiados y menos privilegiados, hablando de un contexto globalizado, hablando de países o de sociedades, pero de todo el mundo, ya no solamente de un país o una región, se haga mayor a medida de que se implemente cada vez más la inteligencia artificial. Es posible que esa brecha crezca por implicaciones que tienen que ver con el derecho al autor o el copyright, como el sistema anglosajón lo denomina, el copyleft, que defendemos algunos, como un sistema alterno que también se utiliza, por supuesto que sí, que tiene sus ventajas y ya vamos a ver más adelante, y todo aquello que está relacionado. Recordemos que cuando hablamos de derecho de autor o propiedad intelectual, copyright, copyleft y lo relacionado, no estamos hablando más allá sino de otra cosa que todos los derechos, valga la redundancia, que nos otorgan los sistemas legales, judiciales de cada uno de los países a los autores, a los creadores de determinado contenido. Tradicionalmente esto quizás tenía una importancia no tan horizontal, no tan incluyente a todas las personas como hoy en día, porque hoy en día, ya sea por el desarrollo de las tecnologías, de Internet o incluso de las redes sociales, prácticamente todos, no vamos a decir que todos, pero prácticamente todos somos creadores o podemos serlo de una manera muy fácil. Ya no hace falta que compremos pinturas que antiguamente además eran muy costosas, porque recordemos que los pigmentos naturales, ya no existían los artificiales, tenían que obtenerse de fuentes, valga la redundancia, naturales que dieran esos colores. Entonces de repente el color púrpura tenías que buscar algo en la naturaleza que tuviera ese color púrpura que tú querías obtener o transmitir y después buscar conservarlo a través de procedimientos químicos, pero el punto era, lo costoso era conseguir ese pigmento, ese color. Por eso que, por ejemplo, el azul rey es un pigmento muy costoso porque en la naturaleza no existía o no existe aún hoy en día fácilmente, de manera natural, el pigmento azul rey. Entonces, obtenerlo era costoso y eso hacía que la pintura fuera costosa. Entonces, ser creador en ese entorno económicamente era poco accesible
porque yo tenía que adquirir, comprar todos estos pigmentos, el lienzo, además tener el tiempo y el espacio para dedicarme a estos pinceles, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día es mucho más accesible, al menos desde el punto de vista económico. No estamos hablando acá, por supuesto, de un nivel de calidad artística o si cualquier persona en su cuarto pueda o no pueda hacer una obra a nivel de Leonardo da Vinci. No es el tema que estamos conversando el día de hoy, sino que hablamos que como el copyright o el copyleft o el derecho al autor o la propiedad intelectual hoy en día es un tema mucho más horizontal, porque existen muchos más creadores, sabiéndolo o sin saberlo. Si ustedes escriben un blog, por ejemplo, ustedes son creadores, pasan a ser los autores de ese texto, de esa propiedad intelectual, de esa obra que está reposada en ese soporte tecnológico que denominamos blog. Y seguramente no tuvieron que hacer mayores gastos porque ya tenían el computador. Y aquí siempre me gusta hacer un paréntesis. A veces damos por sentado todos los beneficios que tenemos, pero es bueno recordar que cerca de la mitad de la población mundial no tiene acceso a Internet, para entender un poco también los contextos globalizados en que nos movemos. Pensamos a veces, todo el mundo tiene Internet, todo el mundo tiene una conexión. Mira, de la población mundial, estamos hablando de más de 6.000 millones de habitantes, la mitad no tiene acceso a Internet. Y cuando hablamos de acceso a Internet, no digo ya ni siquiera una conexión Wi-Fi en sus casas o un equipo computador propio, es que no pueden llegar prestado a un café o a un local donde se alquila el servicio de Internet o a un teléfono con conexión móvil, sino que sencillamente no tienen ese tipo de contacto con la tecnología por su entorno económico, por su entorno social. Entonces, allí ya vemos que no es tan transversal como quisiéramos ese acceso a Internet. Número uno. Y número dos, que dentro del 50% que sí tenemos acceso, porque evidentemente ustedes que me ven y yo que estoy aquí siendo grabado, sí tenemos acceso a Internet. Dentro de ese 50%, no todo el acceso es igual. Más allá, más acá de la calidad tecnológica del acceso, hay personas que tienen acceso solamente en redes de trabajo, entonces cuando están en sus sitios de trabajo o estudio, hay personas que tienen acceso solamente cuando están en la casa de un familiar que les permite el acceso, etcétera. ¿Ok? Entonces, eso siempre me gusta recordarlo porque a veces podemos caer en la fantasía de que todos tenemos igual acceso a la tecnología y no es así. Pero volviendo al punto, una vez dentro de este contexto de individuos que sí tienen acceso y hacen uso de las tecnologías de Internet y, por ejemplo, publican en redes sociales, tienen un blog, tienen un podcast o inclusive, porque a veces ustedes dirán, pero es que yo no publico nada, yo lo que hago es hacer comentarios, me gusta. Esos comentarios que hacemos dentro de una red social también tienen una propiedad intelectual. También tienen un derecho al autor, también están protegidos por el copyright, el copyleft o cualquiera de los sistemas, pues al fin y al cabo son distintos sistemas, de administrar, de cuidar esa propiedad intelectual. ¿Ok? Entonces, todos estamos de alguna u otra forma, gracias a la tecnología, inmiscuidos en este tema, de alguna forma nos toca a todos. Ahora bien, tenemos cerca de un año, quizás cada vez se escucha más y más y más, pero yo diría que el último año es donde más ruido ha hecho, escuchando hablar de la famosa inteligencia artificial, la llegada de la IA. Y aquí tenemos que hacer algunos matices. Primero, la inteligencia artificial tiene años funcionando entre nosotros, muchísimos años, solo que bueno, últimamente quizás ha tenido un poquito más de publicidad en medios de comunicación. Segundo, no hemos llegado realmente al desarrollo de una inteligencia artificial como tal, sino que seguimos trabajando, o bueno, los técnicos que están trabajando, los científicos que lo hacen, siguen haciendo el trabajo, solo que han alcanzado un nivel de desarrollo tal que realmente para los que estamos afuera, y me incluyo, es un poco sorprendente el nivel que al día de hoy tiene esa evolución, pero no ha llegado. Es un camino que se está recorriendo, que estamos recorriendo incluso como sociedad, pero el cual no hemos llegado todavía. ¿Por qué? Porque para hablar de inteligencia artificial, bueno, obviamente que no es humana, ni creada por la naturaleza, por eso que es artificial, pero para hablar de inteligencia se ha establecido el parámetro de que tienen que ser capaces, las máquinas en este caso, de aprender determinados procedimientos y aplicarlo para algo para lo cual no fue enseñado. Es decir, yo hoy por hoy puedo, con la tecnología que tenemos como sociedad,
enseñar a una máquina a hacer dibujos, a pintar, a hacer gráficos, semejantes quizás a una fotografía, etcétera, según lo que yo la programe. Y la máquina, entonces, que todos lo sabemos, vamos a una de estas famosas páginas, herramientas de inteligencia artificial y le decimos, imagina un mundo azul donde las ventanas sean de chocolate. Y ella te va a hacer una representación gráfica más o menos acertada según la manera que nosotros redactemos lo que llaman prompt o ese comando o esa acción o esa frase con la cual activamos el robot o la inteligencia artificial. Dependiendo de qué tan bien configurado esté ese comando, esa voz, ellos van a ser más o menos acertados a lo que nosotros le estamos pidiendo. Pero el tema es que va a entregar entonces, a consecuencias, una representación gráfica de lo que yo comandé, de lo que yo pedí, de lo que yo le dije al robot. Esto sorprende porque de verdad que hay unos que hacen unas cosas que uno dice, wow, pero ese aprendizaje que obtuvo esa máquina para poder hacer eso, no lo puede aplicar, por ejemplo, para entender cuánto es 2 más 2. No lo puede aplicar para, por ejemplo, elaborarme un informe de 10 páginas sobre quién es el presidente de Nicaragua. Sencillamente ella aplica un conocimiento para el cual fue programado y en el área en que fue programada. No puede aplicarlo a otra cosa. Entonces, por eso no podemos hablar todavía de inteligencia. La inteligencia, como la que tenemos nosotros los seres humanos, a mí seguramente a muchos de nosotros se nos enseñó en la escuela que 2 más 2 es 4, pero yo ese conocimiento lo puedo aplicar, por ejemplo, para recordarme los 4 hijos que tengo. Entonces los cuento, 1, 2, otro 1, 2, 2 más 2, 4. Tengo 4 hijos. Lo puedo aplicar para cuando voy a hacer un pedido en un restaurante que quiero 4 bebidas, etcétera. O sea, puedo aplicarlo dentro de muchos contextos, de diferentes contextos. Eso es lo que es realmente inteligencia. Sin embargo, esto no quiere opacar de ninguna forma el nivel de desarrollo que el día de hoy llega a tener la llamada inteligencia artificial. Todo eso posible gracias a, por supuesto, la Big Data, la computación cuántica y toda una serie de desarrollo tecnológico que es lo que hace posible el procesamiento de grandes cantidades de datos en muy poco tiempo, que es lo que de alguna otra manera estimula o lo que nos sorprende de las inteligencias artificiales, que en cuestión de segundos nos dan una respuesta, pero para llegar a esa respuesta, ellas, las inteligencias artificiales, estas máquinas, estos robots, han hecho una serie de procedimientos computacionales que obviamente nosotros no percibimos, pero que es posible gracias al desarrollo de la ciencia. Es decir, a pesar de que yo me lleve un programa de inteligencia artificial el día de hoy en el pasado y lo corro en una máquina de hace 20, 30 años, el mismo programa con la misma capacidad no va a funcionar porque el cómputo que requiere es tan potente, es tan grande, que la máquina va a tardar tanto que deja de, por lo menos, de sorprender. Quizás puede entregar el mismo resultado, pero te va a tardar 2 o 3 días en ese proceso. Entonces deja de ser un poco tan sorprendente como es el día de hoy. ¿Ok? Desde el punto de vista de los activistas, investigadores que venimos trabajando este tipo de temas tecnológicos desde hace muchos años, el hecho del uso que se le está dando hoy por hoy a la inteligencia artificial lo percibimos un poco como la pérdida de un posible mejor lugar. Nos genera cierta tristeza el entender que una tecnología que se pudo utilizar, que se pudo aplicar para mejorar tantas cosas, y en el caso que estamos hablando del tema del día de hoy, disminuir esa brecha, más bien está, lamentablemente, y según las estadísticas que estamos levantando, contribuyendo a hacerla más grande. Es decir, esta tecnología que pudo de alguna forma hacer la brecha más pequeña, la está haciendo, por el contrario, más grande. Entonces es un sentimiento un poco de tristeza el que sentimos quienes tratamos un poco esto. Ahora bien, un poco antes del cierre, me voy a permitir regresar. Decíamos y comentábamos que la estadística que estamos estudiando, que estamos levantando, demuestra que, primero, ya algunos investigadores desde el punto de vista económico decían que la generación o concentración de capitales, de dinero, se está dando en aquellas economías que de alguna u otra forma administran de una manera más eficiente su capital intelectual.
ya no es solamente la mano de obra. El comunismo, aquellas personas que crean esa teoría, se levantó como teoría económica en un mundo donde ellos veían que la posesión de la industrialización, de la parte industrial, de la transformación de materiales, era de alguna u otra manera la que concentraba las economías. Entonces, el sector de la población o incluso de los países a nivel mundial donde solamente se suministraban dos recursos necesarios para la gran maquinaria industrial, muy seguramente se llevaba la menor parte del pastel. Aquellas economías, sectores donde solamente se suministraba la mano de obra, muy seguramente se llevaba la menor parte del pastel, pero aquellos que controlaban el proceso de transformación, que es la industria en sí misma, se llevaban la mayor parte de toda la producción mundial, del beneficio de la producción mundial. Eso ellos no pudieron ver un poco más allá porque, bueno, obviamente tenían su limitante histórica. Se fue evolucionando al hecho de que ya ni siquiera tienes que ser dueño de las industrias. Tienes que ser sencillamente dueño de las patentes o de la propiedad intelectual que permiten que esas industrias funcionen. ¿Ok? Ya no tienes que ser el gran conglomerado con muchos recursos que monta empresas, construye empresas, galpones, contrata mano de obra, implementa maquinaria. No, si tú eres el inventor de la maquinaria y la sabes proteger, puedes estar tranquilamente en tu oficina en cualquier país del mundo y vas a obtener una buena parte del pastel, inclusive la mayor si ponemos a tener en cuenta la inversión que hubo detrás de ella. ¿Ok? Por eso es que Estados Unidos, Francia y Alemania son los países donde hay más registro y más actividad de propiedad intelectual. No es en vano ese hecho. ¿Ok? Por eso es que nos preocupa un poco cómo esa propiedad intelectual de todo lo que está detrás de la llamada inteligencia artificial está creando en estos países que les acabo de nombrar, Francia, Alemania y Estados Unidos. Es decir, todo lo que está, que viene unido a la inteligencia artificial como producto, ¿ok? Que puede ser el beneficio económico que eventualmente se le, porque muchas herramientas son gratuitas, etcétera, pero viene un beneficio económico obviamente cuando estas herramientas se terminen de desarrollar, va a quedar en estos países donde se está registrando, donde se está protegiendo, donde se está incentivando la propiedad intelectual. Y más allá de eso, ellos son los únicos que van a tener la capacidad de entender qué pasa del otro lado. Entonces, unas herramientas que se están utilizando de manera global, que van a generar algún tipo de dependencia tecnológica, solamente van a ser capaces de ser administradas, susceptibles de ser de alguna otra forma intervenidas por unas pocas mentes, por unas pocas economías, por unos pocos individuos. Eso va a hacer acrecentar gigantescamente la brecha, porque no hay un acceso igualitario a la tecnología. Y no somos ilusos, no pretendemos que ese acceso a la tecnología se decrete por ley, ni mucho menos, sino que entendemos que ese acceso a la tecnología proviene de quien está desarrollando la tecnología. Y que aquellos que desarrollan la tecnología, pues evidentemente quieren un beneficio económico de ello y para ello necesitan un monopolio, que la propiedad intelectual no es otra cosa que un monopolio. ¿Ok? Solo que es un monopolio, correctamente entendido, es un monopolio que beneficia a las personas que invierten recursos, que invierten tecnología, que invierten capacidades en desarrollo de capital intelectual. Y me parece que está muy bien que una persona, un artista, un científico, un investigador obtenga un beneficio de aquello que él creó, pero lo que debiéramos quizás intentar, y esta es nuestra reflexión final, es que en todas las regiones se desarrolle o haya un desarrollo similar para que podamos tener al menos alternativas que nos permitan no estar tan distantes en términos de acceso a la tecnología. Es decir, si desarrollamos en Latinoamérica algún sistema de inteligencia artificial, que muy seguramente también termine desarrollando herramientas de pago, pero más asequible, esto permitiría que el día de mañana, cuando ya todos los países empiezan a explotar económicamente sus inteligencias artificiales, en Latinoamérica podamos tener una alternativa y no dependamos de un monopolio que venga solamente de las tres grandes potencias, 4, 5, 6 potencias mundiales, sino que tengamos también nuestro propio desarrollo. ¿Ok? Ojalá, por supuesto, existiera algún desarrollo que fuera por parte de la sociedad civil, por parte de algunas ONG, y esto permitiera un acceso inclusive gratuito a herramientas futuras de inteligencia artificial.
pero son distintos escenarios. Yo me quedo con el primer paso, que hubiera un desarrollo local, ya no digo por país, pero por lo menos por región, para que esa brecha no se haga tan grande. Porque no se trata solamente de un tema de acceso económico, se trata incluso de un tema de acceso lingüístico, se trata también de un tema de acceso educativo, y el problema con las brechas es que tienden a hacerse cada vez más grandes. A medida que permanecen en el tiempo, tienden a hacerse más grandes porque crean estructura de permanencia. Entonces, una brecha tecnológica eventualmente se transforma en una brecha educativa, que eventualmente se transforma en una brecha de acceso, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es nuestra preocupación, que la compartíamos en el Mozilla Festival de este año, sobre cómo las inteligencias artificiales, a través de los sistemas de administración de propiedad intelectual, copyright, copyleft y cualquier otro, están haciendo ya de facto una brecha mayor entre los que más tienen y los que menos tienen a nivel mundial. Termino con mis coordenadas para cualquier contacto a futuro, y espero que por lo menos los haya hecho pensar un poco la presentación que les trae el día de hoy, y muchas gracias a los organizadores por el espacio para compartir esto.